Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria y alabanza al Rey de Gloria. Dios les bendiga a todos, amados. Dios les bendiga mucho a todos. Gracia y paz del Señor Jesucristo sea multiplicada sobre cada uno de nosotros en este precioso día. Bendecimos al Señor y la vida de cada hermano. Hoy tenemos un tema muy importante. El tema de hoy, hermanos, es el misterio del Dios Trino. Ay. Y en este tema, Dios bendiga al pastor Félix Pichardo y a mi hermano Ramón Lorelvi de una manera especial. Tema de hoy, hermanos, el misterio del Dios Trino. Y vamos a estar viendo y aprendiendo quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Y al final vamos a ver unos cuantos detalles que yo sé que lo van a ayudar a usted a aprender muchas cosas acerca de lo que nosotros llamamos los evangélicos la Trinidad. Porque esto es un dilema, hermanos. Esto es un dilema. Amén, mi hermanito. Esto es un dilema. Pero hoy nosotros vamos a recibir luz a través de las Escrituras. Ok, pastor. Ok. Y lo voy a estar llamando ahorita también para orar por ustedes. Vamos a reprender toda malicia del diablo en el nombre de Jesús. Sheku Manai. Aleluya. El Espíritu siempre está dispuesto a la guerra. El misterio del Dios Trino. Amados, esto es un tema fascinante. Totalmente fascinante. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Vamos a ver esto por las Escrituras. No nos vamos a demorar mucho. Comparta este video para que otras personas puedan ser bendecidas. Voy a ir buscando la Escritura con la cual vamos a iniciar. Y claro, vamos a iniciar en Génesis. El misterio del Dios Trino. Vamos a aprender mucho hoy, amados. Discúlpenme. Como decimos, no sé si solamente en República Dominicana que se dice eso entre todos los países de América Latina. Me come el ojo. Me come. Si nosotros analizamos la palabra no tiene lógica porque comer es otra cosa, pero bueno, gloria a Dios. Cada país tiene sus cositas, sus incoherencias en las palabras expresadas. Sobre todo en este país donde yo estoy. Tremendo. Todos los días hay que escuchar cosas que están realmente, son palabras que se usan en un contexto, pero que están fuera del contexto porque no tienen el significado, partiendo de la base, de la raíz del significado de la palabra. Pero ese no es el tema. El tema es el misterio del Dios Trino. Y vamos a empezar viendo quién es Dios, quién es Jesús y luego quién es el Espíritu Santo. Y vamos a empezar primero con la primera parte. Claro está, ¿quién es Dios? Vamos a ir viendo unos versos que nos van a ir detallando quién y cómo es Él. Aleluya. Y vamos a entender muchas cosas hoy. Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a todos los guerreros que están ahí conectados. Vamos a empezar, amados, vamos a empezar. ¿Quién es Dios? Vamos a ver eso en Génesis, el verso base con el cual vamos a empezar. Génesis 1, claro está, del verso 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice esto en el nombre de Jesús. Ok, mira qué interesante. Espérese un momento, déjame ver algo aquí. Ok. Una concordancia muy bonita que encontré. Pero bueno, las concordancias son cuando usted encuentra en la Biblia un pasaje, un verso, y al lado del verso tiene una concordancia, o sea,
otro verso que recuerda el verso que tú estás leyendo, pero en el Nuevo Testamento es una concordancia, que en otro libro tú encuentras otro verso que habla de lo mismo que tú estás leyendo. Y aquí encontré en el principio una concordancia que mandó a Corintios, pero bueno, no importa, ese no es el tema. Vamos a leer en el nombre de Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mire, voy a repetir el verso 1 solamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mire, nosotros conocemos en Génesis 1 la creación. Génesis 1 nos enseña, primeramente, cuando Dios aparece en escena por la primera vez, es creando, dándonos a entender que Dios, primeramente, es el creador. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es el creador. Déjame buscar algo aquí de un pronto. Dios es el creador de todas las cosas. Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creador. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver a través de la Escritura es que Dios es el Señor. Él es creador. Vamos a ver otros detalles y atributos. Yo quiero ir, antes de seguir, conectar este verso con uno, no tiene que ver con concordancia, pero sí con algo en el contexto. Y voy a leer en Hebreos 11, 8, 10. En 8, 10. 11, perdón. 11 del 8 al 10. 11 del 8 al 10. 11 del 8 al 10. Ok. Mire. Dios es creador. Pero hay detalles que la Biblia da, hermano, que a mí me gusta mucho. A mí me gustan mucho los detalles porque da muchas cosas que entender. Dios no solamente es el creador, sino que es la mente maestra. Dios no solamente es el creador, sino que también es la mente maestra que diseñó. O sea que Dios es el arquitecto de todo lo existente. Porque cuando usted está en una construcción, hay personas que construyen. Está el arquitecto, está el ingeniero, está el maestro, están los albañiles, están los carpinteros, entre otras. Pero Dios es todo en todas, porque la Biblia dice también que Dios dice que toda casa es hecha por alguno, pero Dios es el que hizo todas las cosas. O sea que vemos primeramente en la primera pregunta del misterio del Dios Trino, ¿quién es Dios? Que es lo primero. La segunda será ¿quién es Jesús? Que lo vamos a ver luego. Y luego, ¿quién es el Espíritu Santo? Ahora, Dios bendiga a mi hermano Andrés Kelly. Amén, mi hermanito. Dios bendiga a Andrés Kelly, a la guerrera Araceli, que vi que está por ahí también. Entonces, primeramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creador, ok. Pero solamente creador no, Él creó todas las cosas. O sea que Él se ocupó de todo. Sí, no solamente lo creó, sino que Él también lo diseñó. Y aquí vemos en Hebreos 11, a partir del 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba una ciudad que tiene fundamento. Está hablando de la venidera, de la que desciende del cielo, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba la venidera, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que Dios no solamente es el creador, sino que Él creó no solamente... Mire, esto nos da a nosotros a entender algo. Por eso yo le exhorto a todos mis amados hermanos que siguen este ministerio, que lean la Biblia. Y léala de principio a fin. Léala. Por lo menos, si usted empezó a leer la Biblia, por lo menos 2 veces, procure leerla de principio a fin. Cuando usted la haya leído por lo menos 2 veces de principio a fin, trate de leerla. Un libro del antiguo, uno del nuevo, otro del antiguo, otro del nuevo, así va, uno y uno hasta que la va terminando. Y la conexión es tan fuerte cuando usted la lee así, que
Cuando usted llega a Daniel, también llega Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis son los últimos libros. O sea, no los últimos. Daniel no es el último del antiguo pacto. Apocalipsis sí del nuevo pacto. Pero ¿por qué digo esto? Que Daniel tiene la revelación del fin y Apocalipsis también tiene la revelación del fin. Y cosas que tú no entiendes en Daniel, la entiendes en el Apocalipsis. Y cosas que no entiendes en Apocalipsis, la entiendes en Daniel. Entonces, cuando tú sales de Daniel, vas a Apocalipsis directamente. Y algo impresionante. Esto yo lo aprendí, lo decidí aplicar porque el siervo Gigi Ávila había un testimonio donde él dijo que el mismo Dios le dijo que así era que se leía la Biblia. Yo tenía mis métodos y también, hermano, Dios de vez en cuando te pone a leer ciertos libros. Dios te pone a leer ciertos libros que de todo depende del hambre que usted tenga. Por ejemplo, porque yo leía uno del antiguo, uno del nuevo al principio, uno del antiguo, uno del nuevo, pero siempre en la mañana y en la noche leía los evangelios. O sea, yo me levantaba en la mañana, leía lo que tenía que leer, leía los evangelios, el tiempo que estaba ahí antes de irme al trabajo y todo eso. Y en la noche antes de acostarme, leía también los evangelios, o sea que todos los días consumí evangelios. Ya en el trayecto, camino al trabajo en el tren y de regreso para el trabajo también, ya iba leyendo la Biblia sistemáticamente en el orden que lo iba leyendo. Pero hermano, cada quien tiene su hambre, usted entiende de la palabra. En la medida que Dios le puso su hambre, o usted tenga su hambre, lea como usted pueda, pero trate de leerla como Dios lo dirija, sobre todo, claro, pero cuando usted lo sienta, léalo así, uno del antiguo, uno del nuevo, uno del antiguo, uno del nuevo. Vamos a seguir. Entonces vemos que Dios, ¿por qué yo digo esto? Porque esto te ayuda a tener un conocimiento general. Y a veces tú estás leyendo un libro, hermano, sobre todo cuando usted comienza, que usted es nuevo, hay libros que lo aburren a usted, porque hay tanta cosa que usted no tiene acceso a las informaciones, que lo que hacen es que te aburran a veces. Yo lo digo por experiencia, porque cuando uno está en el nivel, hermano, hay ciertos libros que le parecen a uno aburridos, ahora no. Hermano, mira, hay los libros, el libro de números, la numerología, que empieza a contar y cosas. Hermano, eso me aburría terriblemente antes. Hermano, yo quería salir rápido de ese libro, pero ¿qué pasa, hermano? Ahora no. Ahora los números tienen un misterio que se van revelando según el nivel que uno va yendo. Y también el libro de Levítico, y porque el número también tiene la numerología, también tiene la descendencia, hermano, y todo ese tipo de cosas. Y a veces, hermano, yo me aburría leyendo la genealogía. Que fulano, hijo de fulano, engendró a fulano, hermano, pero yo como quiera lo leía. Y es necesario leerlo porque aunque usted le aburra al principio, porque al final eso va a ir desarrollando algo en su entendimiento y usted va a ver que usted sin quererlo después con el tiempo, usted va a leer un nombre de alguien, entonces pero este era hijo del rey fulano, hermano, y de repente usted se da cuenta que usted tiene hasta genealogía dentro de su mente, hermano, que usted conoce el hijo de fulano. Eso es tremendo, hermano. Por eso es que hay que leer y sin importar que el libro usted lo aburra al principio, no, léalo, hermano, porque Dios lo va a ir dimensionando. ¿Por qué digo esto? Porque esto le trae también un conocimiento amplio de la palabra y le ayuda a tener el contexto general. ¿Por qué digo el contexto general? Porque a veces nosotros podemos leer versos que parece que se contradicen. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes el contexto de uno y del otro y al final tú tienes el contexto de todo y tú aprendes así a conocer el carácter de Dios, tú vas a entender cuál es la esencia entre los dos versos. Aunque parezca que se contradicen, tú vas a encontrar la esencia y le vas a encontrar la unidad, la unión, vas a encontrar el complemento entre los dos, que no son contradicciones sino complementos. Porque hay mucho debate hoy, hermano, por causa de esto, porque hay gente que usa un verso y otro para contradecirse y se andan contradiciendo con la misma Biblia. Entonces, ¿cómo es posible que siervos de Dios se andan contradiciendo en debate con la misma Biblia? ¿Te entiendes? Y eso es por falta de un conocimiento del contexto general que nos da a entender cuál es el carácter de Dios y cómo Dios actuaría verdaderamente en tal o en tal situación. Por ejemplo, hay un debate que voy a hablar de eso pronto cuando Dios me lo permita, de la predestinación. Hay gente que dicen que Dios predestinó gente para morir, para que se pierdan. O sea, que Dios lo predestinó desde antes de crear el mundo. Dios predestinó, bueno, voy a crear fulano, fulano y fulanito, estos se van a perder y estos son los salvos. Hay gente que piensa eso, hermano. Pero la Biblia me dice a mí que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Usted entiende? Pero ese es otro tema. Entonces, vamos. Después le vamos a hablar de eso y lo vamos a ir organizando por la palabra. Entonces, aquí en el misterio del Dios Trino, primeramente estamos viendo quién es Dios. Vimos Génesis 1 en adelante, que Dios es creador. Vimos en Hebreos 11, de 8 al 10, que dice que Dios es el arquitecto. Creador y arquitecto, o sea que Dios es la mente maestra que no solamente construyó y creó, sino que diseñó, porque usted sabe, hermano, que antes de una construcción hay que hacer un plano, y Dios también diseñó todo en su mente, y
luego creó. ¿Qué más podemos decir de Dios? Vamos a ver Isaías 6. Hay mucho, hermano, hay mucho, pero yo elegí unos cuantos para que nosotros podamos tener por lo menos una idea clara ya de quién es Dios, revelado a través de las Escrituras, hermano. 6 del 1 al 3. Mire lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Note algo, dice que sus faldas llenaban el templo. No es que Dios use falda, hermano. Yo le dije a usted en otros estudios que, mire, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y un espíritu no usa falda. Lo que pasa es que yo le expliqué a usted a través de las parábolas, le expliqué también que Dios habla por simbología, que Dios en nuestra mente finita y humana da revelaciones y nos habla aún en las escrituras a través de un lenguaje comprensible a la mente humana, porque como nosotros fuimos desconectados por el pecado está morando en nosotros. A medida que nosotros vamos creciendo, que vamos entendiendo más lo espiritual, pero Él no habla de manera así como Jesucristo hablaba en parábolas, para que nosotros podamos tener una idea. La palabra parábola significa comparación o ejemplo. Y por eso que siempre decía, el reino de los cielos es semejante a tal cosa. El reino de los cielos es semejante a tal cosa. O sea, que para que nosotros podamos entender cómo funciona el reino de los cielos, nosotros tenemos que visualizar las cosas aquí, entenderlas, entonces poder tener una idea de más o menos cómo funciona lo espiritual. Porque la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía y que todo esto es imagen de lo que no se ve. O sea que es ejemplo de lo que no se ve. Pero vamos a seguir. Entonces, las faldas representan la gloria. Por eso que el verso 3 que leímos al final dice: toda la tierra está llena de su gloria. Todo esto tiene que ver con una manifestación de su gloria, de su poder, de la esencia que emana de Él mismo, el Padre. Entonces vemos que Él está sentado sobre un trono, o sea que Él es rey, que Dios no solamente es creador, no solamente es arquitecto, diseñador, sino que Dios es también rey. Él está sentado sobre un trono y dice que hay querubines que vuelan por alrededor de Él dando voces diciendo: Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. O sea que Dios también es santo, aleluya, el rey de gloria, sentado sobre un trono alto y sublime. O sea que Dios también es sublime. Dios mío, qué gloria. Isaías 40, vamos a ver ahora. Son unos cuantos versos, así que me voy a mover rápido. Isaías 40. ...22 y 23. Mira lo que dice. Aquí lo tengo. Dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Esto es impresionante, hermano, cómo esto habla de la grandeza de Dios y cómo la Biblia tiene tantas señales, tantas explicaciones de ciencia, hermano, cuando la misma ciencia duró muchos años tratando de investigar si la Tierra era cuadrada, si era circular, etcétera, etcétera. Mira lo que dice la Biblia aquí, antes que la ciencia haya descubierto eso, hermano. Sentado sobre el círculo de la Tierra. Pero ese no es el tema. Entonces, Dios está sentado, esto conecta con lo que vimos, sobre un trono. Pero este trono está sobre el círculo de la tierra. O sea que está, mire, Dios, hermano, mire, la Biblia también dice, en otro verso, que se me lo trajo el Señor ahora, que la tierra es el estrado de sus pies. O sea que donde Dios acomoda sus pies, eso representa la tierra. Incluso hay un verso que dice también, me parece que en Habacuc, que las nubes son el polvo de sus pies. Esto es una locura, hermano. Todo eso nos da a entender a nosotros la grandeza de Dios. Para que usted vea, dijimos que vamos a hablar de quién es Dios y vamos a ver unos atributos también de Dios al mismo tiempo, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos visto quién es Dios, creador, arquitecto, también vemos que es rey, vemos también que vemos su gloria, vemos los atributos de su grandeza. Mire, vamos a leer Nahum ahora, vamos a ir a Nahum. Nahum 1, del 3 al 6, que ahí es que vamos a hablar de lo
de lo que creo que ya dije. Nahum 1, del 3 al 6. Mire lo que dice. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable, o sea que él es justo. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, ay santo Dios, él amenaza al mar y lo hace secar. Y agosta los ríos. Agosta, que es una palabra que tiene como sinónimo secar, por ejemplo. Agosta, no agota, sino agosta con una S. Agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan, hermano. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, hermano, usted ve que uno tiembla a veces, hermano. Si la tierra tiembla, ¿qué no hace este cuerpito? La grandeza de Dios, hermano. Cuando hay una manifestación, porque Dios es omnipresente, eso podemos verlo también, Dios está en todo lugar. Pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo una presencia, ¿cómo se dice? Manifestando gloria. No es lo mismo una presencia estática, que una presencia manifestando algo, porque cuando Dios llega con su presencia a manifestar poder, lo manifiesta, aunque Dios siempre está manifestando poder, esa es su naturaleza, pero dentro de lo que tiene que ver con visitaciones, porque hay gente a veces que siente a Dios y otros que no, entonces, pero Dios está ahí, se está moviendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya eso tiene que ver con la persona, pero la manifestación de Dios, hermano, eso se conecta con otra cosa, pero no quiero ir ahí. La manifestación de Dios, Dios está en todo lugar, dejó su sello en todo lugar, en los árboles, todo lo que tiene vida es porque Dios puso su sello, porque Dios está ahí. Pero no es lo mismo que Él manifieste su gloria, que su poder sea manifestado para provocar algo, eso es diferente. Entonces cuando la presencia de Dios se manifiesta así, para provocar algo, ya sea en torbellino, ya sea en fuego, ya sea en viento, ya sea en temblor, hermano, ahí la tierra Él la sacude, hermano. Entonces vamos a seguir viendo Salmos ahora. Salmos 104, del 1 al 7. Salmo 104, estoy llegando, del 1 al 7. Aquí está, mire lo que dice. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Mira este verso porque lo quiero conectar. Nosotros estuvimos viendo que Isaías dijo que vio que sus faldas llenaban el templo. Y yo le expliqué que esto representa la gloria, o sea, la ropa de Dios lo que representa es la gloria de Dios. Y aquí vemos una confirmación a través de la palabra. Dice que te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. O sea que esa falda que está hablando en sentido figurado, simbólico, es tipo de la gloria de Dios que lo cubre, que eso es lo que lo cubre. Es como Adán y Eva. En el principio estaban desnudos y no se avergonzaban porque había algo que los cubría. Y era la misma gloria de Dios. Porque como ellos eran santos totalmente, no había pecado, no había perversidad en la mente de ellos. Entonces, esa gloria de Dios los cubría. Entonces, cuando ellos pecan, esa gloria se aparta de ellos, se ven descubiertos. Entonces, el pecado entra, la corrupción. Entonces, ahí se dan cuenta que están desnudos. Pero cuando tenían esa gloria en ellos, estaban desnudos y no se daban cuenta, o sea, no se avergonzaban, porque no había vergüenza. Lo que trae vergüenza es el pecado. Aunque el pecado está últimamente tan terrible, hermano, que la gente está perdiendo toda la vergüenza. Una locura. Antes, hermano, había un tiempo donde la gente se vestía, se cubría su cuerpo, hermano, y hoy estamos viendo un tiempo, hermano, que la gente, mientras más desnudo, hermano, más normal. Aquí la gente prefiere pasar frío, hermano, y no cubrirse. Aquí andan, hermano, en Europa, muchas de las mujeres por ahí, hermano, con minifalda en tiempo de invierno, hermano, para que usted lo sepa. Una locura, hermano. Prefieren morirse de frío y temblando allá afuera en la calle, pero con la desnuda. Esos pichones tienen a la gente, hermano, ya usted sabe. Terrible. Pero ese no es el tema. El punto es la gloria. La gloria que lo cubre. Dice, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Mire, se cubre de luz. Dios es luz. Pablo dice que Dios habita en luz inaccesible.
luz inaccesible. Él es luz. Por eso también habla Jacob y dice, el Dios de mi padre se me apareció en luz. Entonces, también Jesús, que es luz, se le apareció a Pablo en luz. Y todo eso lo vamos a ver después también, con el Espíritu y con todo eso. Pero vemos que Dios también es luz. Él es luz, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Mire, todo esto está hablando de la naturaleza. ¿Cómo la naturaleza? Dios tiene un contacto con la naturaleza. Dice que pone las nubes por su carroza. Vieron que las nubes eran el polvo de su pie, pero también aquí dice que son como su carroza. Él anda ahí, ya usted sabe, entre las nubes, por su carroza. Y que anda sobre las alas del viento. Una locura. Él anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes. Descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Vamos a dejarlo hasta ahí. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, porque la voz de Dios como un trueno. Por eso cuando Jesús habla al profeta Juan, dice Juan que escuché a uno que me hablaba, que escuché una voz como de trompeta que me hablaba. También dice que es como un trueno también. Y también dice que como el estruendo de muchas aguas. Aleluya. Estamos casi terminando. Vamos a ver con quién es Dios. Vamos a ver en Daniel 4:35. Daniel 4:35. ¿Qué nos dice Daniel 4:35? Vamos a ver. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga, ¿qué haces? O sea, esto está hablando aquí de la soberanía. Nos da a entender que Dios es soberano, o sea, que Él hace lo que Él quiere, y no hay oscuridad en Él, dice el hermano. Sí, es luz y no hay oscuridad en Él, es así mismo, ni sombra de variación. Entonces, aquí él dice, mire, que Dios hace lo que Él quiere y no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Esto habla de su soberanía, o sea que Dios es rey, Dios es creador, Dios es omnipotente, Dios es glorioso, dominante, es magnífico, perdón, y también es soberano. Él hace según su voluntad y nadie puede decirle qué haces. Sea soberano. Vamos a seguir viendo Isaías. Tengo otro verso que quiero leer en Isaías. Isaías 45. ¿Qué nos dice Isaías 45? Vamos a ver. Voy a leer el verso 5. Dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. O sea, que aquí estamos viendo que es Dios único. No hay Dios fuera de mí. Y esto lo vamos a explicar cómo es esto del misterio del Dios Trino. Si Dios dice que Él es el único Dios y no hay Dios fuera de Él. Vamos a leer otro verso aquí en Timoteo también. Timoteo 6:16. Sí, omnipresente, omnisapiente, omnipotente sería, omnisciente. Esa palabra omnisciente, yo sé, hay mucha gente la usan, pero porque omnisciente es que siente todo, sí, entendemos que Dios siente todo. Pero yo creo que la palabra que va ahí es omnipotente, ¿verdad? Omnisapiente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todo lugar, y omnipotente, o sea que todo lo puede. Vamos a leer Timoteo 6:16. Primero de Timoteo 6:16. Porque nada, ay Padre, 6:16. Ok, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, lo mismo que estuvimos hablando ahorita. Perdón. El único que tiene inmortalidad,
que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno sea para siempre. Mire, hermano, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Este verso yo lo había dado de anticipo, pero bueno, y incluso ya había hablado de él, pero ahí está el verso. Entonces nosotros podemos ver que Dios es omnipresente, omnisapiente, omnipotente, soberano. Vimos su majestuosidad, vimos que Él es glorioso, Él es majestuoso, Él es magnífico, Él es creador, Él es arquitecto, Él es diseñador, o gloria. Pero también Él es Padre. Él es Padre, sobre todo en el modelo de la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Dios se ha revelado como un Padre a través de toda la Escritura. Hemos visto que se ha revelado como un Padre. O sea que Dios también es Padre. Ok, vamos a darlo ahí porque hay demasiados versos que podríamos hablar de quién es Dios, pero yo tengo los básicos para que usted pueda entender. Vamos a ver ahora quién es Jesús. Y al final voy a dar unos versos de todo. ¿Quién es Jesús? Vamos a ver, nosotros estuvimos viendo quién es Dios, y para ver quién era Dios empezamos a ver desde el principio. Entonces Jesús también lo vamos a ver desde el principio. Porque Juan, aquí, el Evangelio de Juan, capítulo 1, empieza hablando del mismo principio. El mismo principio que Génesis habla, Juan habla de este mismo principio, pero en términos diferentes. Con revelaciones diferentes. Mire, en Génesis 1, dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, en el principio. Y aquí en Juan 1 dice, en el principio también. O sea que ambos empiezan diciendo, en el principio. Aleluya. Y aquí en Juan vemos que empieza diciendo, en el principio era el verbo. Está hablando del mismo principio que habla Génesis, pero está dándonos unos detalles que Génesis no nos revela, pero Juan sí. Está hablando de ese mismo principio, que no es el principio de Dios, porque Dios no tiene principio de días, no tiene principio ni fin de días, dice la palabra. Bueno, habla de Melquisedec, pero si eso es Melquisedec, cuanto más Dios Padre. No tiene principio ni fin de días. Entonces, y el mismo Jesucristo, porque cuando habla de Melquisedec, la palabra dice que no tiene principio ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios. Entonces quiere decir que el Hijo de Dios tampoco tiene principio ni fin de días, o sea que Él siempre ha existido. Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Quién es Jesús? Mire, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo estuve dando una pincelada sobre esto en otro mensaje, donde yo explicaba que Jesús, el verbo, que quiere decir la palabra, la voz, la palabra de Dios, era Dios y era con Dios. Y yo estuve hablando cómo usted me reconoce a mí, los que me siguen ya, los que me conocen y han visto mi mensaje varias veces ya. Ustedes pueden no verme y escuchar un mensaje mío. Y escuchando mi voz van a saber que soy yo. ¿Por qué? Porque conocen mi voz. Una de las cosas que mayormente me identifica como persona es mi voz. Es el tono o timbre de mi voz. Entonces, la voz de Dios, el verbo, la palabra, en el principio era con Dios y era Dios. O sea, que estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios. Porque la voz que está saliendo de mí está conmigo y es yo. Entonces, esto es lo que se refiere a Jesús. Que cada vez que el Padre estaba diciendo algo, era el mismo Jesús, dentro de Dios, resonando. Porque era dentro del Padre y era con el Padre y era el mismo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho? Por dos cosas que vamos a seguir viendo después. Porque Él es la sabiduría de Dios, que es la misma sabiduría que habla en Proverbios, que lo vamos a leer, que dice que yo estaba en el principio con Él ordenándolo todo. Es el mismo Cristo, la sabiduría, pero también la palabra. Porque como Dios creó a través de la palabra, y esa palabra era Cristo, si la palabra no hubiese estado, entonces no hay creación. Para que la creación tenga lugar, tuvo que haber primero la palabra, y esa palabra era Cristo. Dice, por eso que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz
de los hombres. Escuche esto. La luz de los hombres. ¿De qué luz está hablando? La luz de los hombres. Está hablando de esa luz del mismo Padre, de esa luz inaccesible, de esa esencia misma de Dios, que es luz. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a dejarlo hasta ahí. No, vamos a seguir, para que veamos bien, porque el tema es el verbo encarnado. Hubo un hombre enviado de Dios, que se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, hablando de Cristo siempre, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¡Ay, aleluya! En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mire, toda la descripción que está hablando de esta palabra, este verbo, esta palabra que dijo sea la luz, esta misma palabra que dijo haya lumbreras, ay Padre, la lumbrera menor, que haya árboles que den frutos según su género. Esa misma voz que estaba diseñando y diciendo y poniendo en obra toda esa creación, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Oh, gloria a Dios, aleluya. Verbo hecho carne, o sea que esa palabra se encarnó y se hizo humano, se hizo hombre. O sea que Jesucristo, en su primera venida, claro, en su primera venida era la imagen de Dios, que lo vamos a ver también después. Era un cuerpo, Dios en un cuerpo. Era un pedazo de carne que representaba a Dios, Dios en un pedazo de carne. Por eso, no sé si lo tengo aquí anotado para leerlo después, pero lo tengo aquí, lo voy a decir. Pablo dice a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, Pablo le dice, wow, este misterio es demasiado grande. Porque Dios se manifestó en carne y dice, visto por los ángeles. Porque los ángeles ni siquiera, los que están más cerca tienen 6 alas. Con 2 se cubren el rostro, con 2 se cubren los pies y con 2 vuelan. Porque no lo pueden ver. Por eso dice, visto por los ángeles. Porque los ángeles vieron a Dios por primera vez cuando vieron a Cristo. Por eso Cristo mismo le dice a Felipe, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy contigo y todavía no me has visto, porque Felipe le dijo, cuando Jesús dijo, voy al Padre, y Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y todavía no me has conocido. ¿No te he dicho que el que me ha visto al Padre? Oh, gloria. Por eso que Pablo dice, visto por los ángeles, porque los ángeles no pueden ver a Dios, no pueden ver esa gloria, alabanza, aleluya. Entonces Pablo le dice a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles. Oh, gloria a Dios, aleluya. O sea, que Jesucristo era Dios carne, Dios en carne, verbo encarnado, y también la luz de los hombres, que vimos que era la luz de la vida, o sea, la vida, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y vemos también aquí un verso en Juan 8, 12, que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, confirmando esta palabra. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh, gloria, aleluya, alabanza. Bendito sea su nombre. Verbo encarnado, luz de los hombres. Vamos a ver otra palabra en Colosenses 1 para seguir viendo quién es Jesús. Colosenses. Vamos a ver esta palabra en Colosenses 1, 15. Para ver qué más es Jesús. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, que el Dios que nadie puede ver, por eso dice Pablo, el Dios que habita, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, el cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
Entonces aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea que ese Dios invisible que nadie nunca había podido ver, ni los ángeles ni nadie, se hizo visible por medio de Cristo. O sea que Cristo es la esencia misma del Padre, toda la esencia, toda la plenitud de Dios manifestada en un cuerpo de carne visible. La imagen del Dios invisible. Mire lo que dice también el mismo Colosenses, aquí donde estamos, hablando del mismo Cristo. Colosenses desata un misterio terrible de Cristo. 2:9, mire lo que dice. Porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oh, gloria, aleluya. O sea que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Sí sabemos que Cristo en su momento, porque esto ya está hablando de un Cristo resucitado, pero nosotros podemos ver también que Cristo, aún siendo carne, Dios siendo carne, hubo un momento en el monte que se transfiguró. Y dice que sus discípulos vieron su gloria. ¿Y qué significa esto? Se transfiguró. La palabra transfiguración quiere decir volver a algo o alguien a un estado original, a su estado original. O sea, que esa gloria que Jesucristo tenía antes de ser encarnado, cuando Él era con el Padre allá, oh gloria, aleluya, esa gloria, esa misma gloria fue manifestada en el monte en el momento de la transfiguración, oh gloria, aleluya. Y mire, vamos a ver una palabra que nos va a confirmar esto que estamos hablando. Jesucristo mismo, cuando antes en su despedida, en una de sus últimas oraciones, está orándole al Padre, y le dice: la hora ha llegado, Padre, glorifícame. Dice, mire lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo está orando y diciendo al Padre que he cumplido la obra que me diste que me dieses. Y ninguno de los que me diste lo perdí, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Confirmándonos que en el verbo, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, que ellos eran una misma esencia. Sí, y que Dios tomó su palabra y la encarnó. Dios mío. Y a través de esa palabra no solamente encarnó su palabra, el verbo, sino que también, como Él puso toda su esencia ahí dentro, el cuerpo ya representaba, era una imagen para que se pueda ver a Dios, pero lo que había dentro, oh, gloria a Dios, lo que había dentro era toda la esencia del Padre dentro de Jesús. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. O sea que Cristo es el verbo encarnado, es la luz de los hombres, la vida, y es la imagen del Dios invisible y también la gloria de Dios. Vamos a seguir viendo. Juan 14:9. Tremendo. Después vamos a ver el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Juan 14:9. Jesús le dijo, sí, ya eso yo lo cité. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y aún no me has conocido. ¿No te he dicho que el que me ha visto al Padre? O sea que Él es la misma esencia del Padre. Vamos a leer otro verso. Porque también vimos que dice Colosenses que Él es el primogénito de toda creación, el principio, o sea, de toda creación. O sea, que está hablando que Él es el principio de toda creación. No que Él fue el primer creado, porque Él no fue creado. Él existe con Dios desde siempre. Sino Él, cuando dice el principio de toda creación, lo que está diciendo es que Él es el causante de la creación desde el principio. Por eso que dice Juan que todo lo que fue hecho por Él fue hecho, y sin Él nada fue hecho. Hablando del principio, que el principio era el verbo, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver algo. Apocalipsis, que confirma esta palabra. Apocalipsis 3, rapidito. Apocalipsis 3:14, Jesucristo aquí mismo presentándose. Dios mío, cuánta concordancia tiene esta Biblia, Dios mío. Qué gloria, Padre. Apocalipsis 3:14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio
de la creación de Dios dice esto. O sea, el principio de la creación de Dios, confirmándonos lo que hemos dicho, que no es que Él fue creado el primero, ni no, como hay personas que dicen que Cristo, Dios lo creó primero, no, Cristo existió siempre. Siempre existió. Mire, vamos a seguir con quién es Jesús. Hermanos, es una revelación. Dios está revelado de una manera impresionante, mi hermano Andrés, en la Escritura. Esto es tremendo, esto está tremendo, hermano. Entonces, mire, vamos a seguir. Hebreos 1, vamos a ver lo que dice aquí también de Cristo. Vamos a ver qué dice Hebreos 1 de Cristo. Ok, Hebreos 1. Hebreos 1, ¿dónde está? Del 1 al 3, mire lo que dice. Santo Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Wow, Dios mío, esto es una locura. Oiga esto, hermano. El cual siendo, mire, primero me dice que heredero de todo, primeramente. Y a quien asimismo hizo el universo. Mire, hay mucha gente que creen que Dios creó a Cristo, pero en realidad lo que Dios hizo fue extraerlo de sí. Ay, Padre, yo espero que extraerlo de sí. Mire, por ejemplo, usted que está ahí, usted no es una carne, usted no es una carne con un espíritu, es un espíritu que anda en una carne. Ok. La palabra dice, le dijo Dios a Jeremías, antes de que te formase en el vientre te conocí. O sea, antes de que yo te forme, dando a entender también que Dios forma al hombre en el vientre. Como formó del polvo a Adán, forma al hombre en el vientre. Dice, antes de que te formase en el vientre te conocí. La palabra conocer viene del hebreo yada, que lo que significa es tener una relación íntima o conocer íntimamente. O sea, quiere decir que Dios le está diciendo, antes de que yo te forme en el vientre, antes de eso yo te conocí. Yo tuve una relación contigo, estrecha. Dialogamos, hablamos, nos conocemos de hace mucho. Dice, y antes de que naciese te santifiqué. ¿Por qué? Porque el Espíritu es enviado del cielo. Zacarías dice también que Dios crea el Espíritu del hombre dentro de él. O sea que el Espíritu que está en ti, Dios lo creó dentro de sí mismo. Oh, gloria, aleluya. Entonces, cuando usted ve que la palabra dice que Dios creó al hombre y sopló en su nariz, es literalmente eso. Creó un espíritu dentro de él. Entonces lo sopla. Wow, Dios mío, Padre. Entonces lo sopla. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? Porque hay gente que piensa que Jesucristo que fue una creación de Dios. Y no. Es simplemente que estando ya la esencia total de Dios, Dios la extrae de sí. Dice el hermano Andrés que el Señor me dio una revelación mientras oraba y me dijo que Cristo es la chispa que se desprendió de la llama. Algo parecido. Una chispa que se desprende de la llama. Mira, entonces, dentro de él, entonces Dios lo extrae. Wow, Dios mío. Cuando dijo Dios sea la luz. Porque la luz, ¿qué es la luz, hermano? Porque, mire, vamos a ver el Génesis, mire, para que usted entienda algo. Para que usted entienda algo. Porque cuando vimos sea la luz, cuando Dios sea la luz, podemos entender que fue el sol, que es lo que alumbra. Pero ¿será eso realmente? Está hablando del sol cuando dice la luz, mire. Verso 3 de Génesis 1. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la primera, un día. Voy a seguir adelantando. Ok. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras para la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. O sea que él dice sea la luz, y más adelante, después que crea muchísimas cosas, la semilla y toda la cosa, entonces dice que haya lumbreras para que alumbren en la noche. ¿Cómo así? Pero no creó la luz antes y ahora entonces está creando lumbreras. Porque la luz,
porque en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Oh, gloria. O sea, esa chispa, como tú puedes decir, Andrés, como en tu revelación, se desprendió. Entonces está hablando de esa luz. Dios extrajo su luz. Dios extrajo su luz y la expuso para dar vida a los hombres. Aleluya, la luz de Dios, Cristo, esa luz, aleluya, alabanza. Entonces, Dios lo extrae, hermano. Vamos a seguir, porque tengo muchos versos. No quiero pasar demasiado tiempo en uno solo. Segunda de Corintios. Vamos a seguir aquí. Segunda de Corintios 5:19. Este también ya lo había citado, pero no importa, lo vamos a citar de nuevo. Cristo también es un reconciliador. ¿Cómo es un reconciliador? Porque mire, el diablo todo limita. Usted ve el espíritu de Cupido, el Señor lo reprenda, que es un demonio, un diablo. Imita, pero todo lo que hace para pervertir. En reconciliaciones, en amorío, en cosas así. Pero Cristo es el verdadero reconciliador que reconcilió lo que realmente necesitaba reconciliación. ¿Qué? Nosotros con nuestro Padre. Dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pronto voy a hablar de eso también. Si no lo he hablado ya, tengo que mirar los videos de YouTube, a ver si ya yo no he hablado de eso. Pero bueno, vamos a seguir aquí. O sea que Cristo también es reconciliador. Verbo encarnado, luz y vida de los hombres, imagen del Dios invisible, primogénito en la creación, todo el resplandor de la gloria de Dios, la imagen, toda su sustancia, toda la plenitud de Dios. Todo eso es Cristo, hermano. Él es reconciliador. Vamos a ver Hebreos 12:2 ahora. Hebreos 12:2, casi estamos terminando con Cristo. Mira lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, mire, esto es algo muy importante que lo vamos a ver a lo último. O sea, que Cristo es segundo después de Dios. ¿Cómo segundo? No es lo mismo. Tranquilo, no se preocupe, que vamos a ir por la Biblia que vamos a hablar. Mire, dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea, un autor es alguien que crea algo. O sea, que la fe es algo, una creación también a través de Cristo. O sea, que la fe es por él y depende de él, de Cristo. Y dice también que él es el consumador, o sea, porque va a llegar un momento que no vamos a necesitar fe, hermano, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en aquel día veremos todo. La Biblia dice que en aquel día el misterio se consumará. Ya no habrá misterio. Oh, gloria a Dios. Todo lo vamos a ver. Y vamos a ver a Dios tal cual es. Dice la Biblia, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabremos que aquel día seremos semejantes a él porque le veremos tal cual es. Oh, gloria, aleluya. Poderoso Dios. Vamos a seguir. Proverbios 8:22 para ver qué más es Cristo. Proverbios 8:22. Proverbios 8:22. Mire lo que dice. En adelante. Jehová me poseía en el principio. Escuche este misterio. Ya de antiguo, antes de sus obras, enteramente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Tuve el principado desde el principio. Eso significa yo era el principado, yo era el principal. O sea, no un principado, el principado, o sea, el principio, el principal, el príncipe de los príncipes. Oh, gloria, mi alma adora su nombre. Dice, escuche, pero vamos a ver cómo se manifiesta esto más también. Proverbio 8 del 22 dice, el 23 dice, enteramente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Es la sabiduría que está hablando, pero está hablando de Cristo mismo, porque Cristo mismo es la sabiduría y lo vamos a ver después. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las nubes, de las muchas aguas, perdón. Fui engendrada, o sea, parida, extraída. Antes que los montes
fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Oh, gloria, alabanza. ¡Qué gloria, Dios mío! Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz, o sea, descanso y reposo. La palabra solaz significa descanso y reposo. Ahí es que nosotros podemos entender que el séptimo día no fue que Dios se tiró a descansar y que, ay, estoy cansado, porque la Biblia dice que Él no se fatiga, que Él no se cansa ni se fatiga con cansancio. Y aquí dice que mientras Él trabajaba tenía descanso, tenía reposo. O sea que su gloria es tan tremenda, tan poderosa, que Él trabaja y al mismo tiempo es como si estuviera descansando. Está en reposo mientras trabaja, mientras opera, porque su poder es infinito, ilimitado. Oh, gloria, alabanza. Pero el día de reposo tiene que ver con el hombre. Es algo profético. Yo lo estuve hablando también en el misterio de la trompeta y el número 7, que todo eso es profético, es reposo, liberación, descanso, que tiene que ver con el fin de los tiempos. Pero bueno, vamos a seguir. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Esta es la sabiduría que está hablando ahí. La sabiduría de Dios, o sea, el principado que estaba con él desde el principio, antes de que se fundara toda la cosa, que es el mismo Cristo. Y una palabra que nos lo confirma en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 1, 1 Corintios 1, verso 24. Aquí está hablando que los gentiles buscan sabiduría, que los mekusai y que los ay, Padre, no suelte. Y que los judíos buscan señales, que los judíos buscan señales y que los griegos buscan sabiduría. Pero mire lo que dice en 1 Corintios 1:24, dice: pero nosotros, del 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificados. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, o sea, los que buscan señales y sabiduría. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que Cristo también es el poder de Dios por el cual creó todo, y al mismo tiempo es la sabiduría de Dios. O sea que y como Él es el príncipe, el Hijo, por eso es que dice en Proverbio, hablando de Cristo bajo una revelación, Salomón, dice, en el principio tuvo el principado, oh gloria a Dios, y con Él estaba yo, era su delicia de día en día, con Él estaba yo ordenándolo todo. Cristo es también el poder y la sabiduría de Dios. Aleluya, Dios mío, pero qué gloria. Vamos a seguir viendo. Bueno, ahí terminamos. Entonces vimos que la imagen del Dios invisible, vimos que es hijo, porque es el Hijo de Dios. Un verso también que no leí. El Hijo de Dios. Hay muchos versos que nos confirman. Juan 3:16, el más conocido, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces vimos que es hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, luz y vida de los hombres, heredero, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de su sustancia, toda la plenitud de la deidad, reconciliador, autor y consumador de la fe, salvador, porque nos salvó también, Él es quien nos salva por su obra redentora. Vimos que Él es sabiduría de Dios, ay, aleluya. Y también es rey, porque se sentó a la diestra de Dios, en muchos versos que estuvimos leyendo. Ahora, ¿quién es, para concluir, quién es el Espíritu Santo? Ay, Padre, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a ver Génesis, porque desde el principio, en el principio, para hablar de Dios tuvimos que ir al principio. Para hablar del Hijo Jesús tuvimos también que ir al principio, conectándolo, claro. Y claro, para hablar del Espíritu Santo también hay que ir al principio, porque en todo tiempo han estado los tres, desde el principio hasta el fin, aunque hemos visto manifestaciones diferentes, que vamos a hablar después, del Dios Trino, las manifestaciones. El principio, ¿quién es el Espíritu Santo?
Verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu Santo es el movimiento de Dios. Ay, Padre, qué gloria. El Espíritu Santo es el movimiento de Dios. Por eso que usted, cuando usted viene a la presencia de los santos, usted dice, siento a Dios. Padre, mi alma te adora. Siento a Dios, porque cuando tú estás sintiendo la presencia del Espíritu Santo, te mueve, porque el Espíritu Santo es el movimiento de Dios. No voy a entrar en detalle qué se refería a este movimiento aquí, pero es el movimiento de Dios. Y vamos a ver otras cosas del Espíritu Santo. Primeramente, es el movimiento de Dios. O sea que Dios está, el Padre allá, el Hijo está en un lugar, pero el Espíritu Santo está con el Padre y está también con el Hijo. Por eso hay una voz, está con el Hijo aquí abajo y vemos una voz que habla del cielo y dice, este es mi Hijo amado. Dios está hablando de allá, la voz de Dios está también encarnada en Cristo, ay Padre. Y el Espíritu Santo está en Cristo, y el Espíritu Santo también está con Dios. O sea que la omnipresencia del Señor es por causa de su Espíritu, que es un movimiento que lo llena todo al mismo tiempo. Ay Padre, alabanza. Vamos a seguir. La omnipresencia de Dios depende de su Espíritu, y la conexión que tienen los tres depende de su Espíritu. Por eso es que ellos son uno. Vamos a explicar eso después, solamente estoy dando pinceladas. Vamos a seguir. ¿Quién es el Espíritu Santo? Génesis 1:2 vimos que es el movimiento de Dios. Génesis 2, del 7 en adelante, mire lo que dice. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tremendo, guerrera. Fue un hombre del ser viviente. O sea, sopló. Con ese soplo, mire lo que pasó con ese soplo. El espíritu que Dios había creado para Adán fue con ese soplo. Pero al mismo tiempo la esencia de Dios fue ministrada a Adán. Porque acuérdese que antes del pecado Adán estaba lleno de una gloria, hermano. Tremenda. Adán le puso nombre a todo lo que existe. Eso fue por el Espíritu de Dios. Adán sí, nombra todo lo que existe, no solamente los animales. Bueno, la Biblia dice a los animales, pero sabemos que hay muchas otras cosas más. Entonces, Adán, hermano, tenía una capacidad mental. Por eso, mire, usted ve que hoy el coeficiente humano o la capacidad humana en el cerebro puede utilizar, los que más utilizan llegan hasta un 10. En la historia me parece que se han habido casos que han llegado hasta 13. Casos raros, me parece. Pero los que más usan 10 y hasta menos. De la capacidad, 10% de la capacidad del cerebro. O sea que podemos entender que el pecado fue que corrompió todo eso y cegó el entendimiento del hombre. Que todo un 90 o 90 y pico por ciento no se puede usar a causa del pecado ya que corrompió la mente. Pero Adán, sin pecado, en conexión con el Espíritu Santo de Dios, teniendo esa gloria en sí, hermano, imagínense. Si gente tan inteligente que ha visto en esta vida lo que usan un 10, un 11, un 12. Imagínense, hermano, es una locura, hermano. Nada más de pensarlo, digo, pero eso no cabe ni siquiera en nuestra cabeza. Dios mío, Padre. Entonces, vamos a seguir. El Espíritu de Dios, ¿quién es? Vamos a seguir. Entonces vemos que es el movimiento de Dios. Vimos en Génesis también, que es la vida, como Jesús que era la vida, el Espíritu también es la vida. Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. O sea que el Espíritu también es la vida. Y vamos a conectar todo eso después, no se preocupe. Y conectado con este verso de Génesis 2 también, yo quiero hablar también de Job 33. Job 33, 4. Ok, aquí. Mira lo que dice. El Espíritu de Dios me hizo. Esto es una de las pocas veces. Usted va a encontrar errores, pocos, pero va a encontrar errores en la Biblia. Errores. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se habla del Espíritu de Dios, Espíritu se escribe con mayúscula y aquí está en minúscula, pero eso no es el tema. Pero dice claramente el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Oh, gloria a Dios. O sea que el Espíritu de Dios también es creador. Vaya agarrándose. El Padre es el creador, lo vimos. Después vimos que Jesús, por él fue que creó toda la cosa, porque era la palabra. O sea que también es el creador. Y vemos que el Espíritu de Dios, ¿quién no hace?
y dice que el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea que el Espíritu de Dios es el que hace también, el Espíritu mismo es el que da también, y el Espíritu también es el que da vida. Y todo esto lo vamos a ir ordenando después, no se preocupe. O sea, el Espíritu de Dios hace y da vida. Cuando Dios dice, antes de que te formas en el vientre, antes que te formas en el vientre, o sea que el que forma en el vientre es el Espíritu de Dios, que forma en el vientre. Porque Dios es que hace todas las cosas, dice la palabra. Pero ¿cómo lo hace? A través de su palabra y de su Espíritu. Ahí es que viene la conexión. Porque ellos son uno, aunque tienen 3 manifestaciones, son uno. Y eso lo vamos a estar hablando más al final. Vamos a leer otro verso aquí. En Salmos 104:30. Salmo 104:30 dice: envías tu espíritu y son creados. Y vamos a leer para tener un poquito de contexto. Todos ellos esperan en ti. Está hablando, mire, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, del 24. Hiciste todas las cosas con sabiduría, con Cristo. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase con él. Todos ellos esperan en ti para que le des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Esconden tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados. Y renuevas la faz de la tierra. Aleluya. Confirmando que el espíritu creador, Dios crea enviando su espíritu. O sea que cuando Dios dijo, mire, se lo voy a poner algo sencillo. Jesús, la palabra, Dios, la mente. Se lo voy a poner sencillo. Mire cómo funciona la Trinidad antes que terminemos con el espíritu. No importa. Dios es la mente, que es el mismo Espíritu Santo. Dentro de la mente de Dios. Dios es la mente, maestra, quien diseña y toma las decisiones. Jesús es la palabra que sale después de que la mente toma y diseña una decisión. Entonces, la palabra hablada, entonces el Espíritu toma la palabra y la hace vida. Así es que funcionan el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu. Pero son uno en comunión. Uno sin el otro no trabajan. El uno sin el otro. Porque mi cerebro, hermano, yo no puedo hablar sin mi cerebro. Si mi cerebro no ordena las palabras para que yo las diga, no se puede. ¿Te entiende? Vamos a seguir. ¿Dónde estamos aquí? Seguimos con el Espíritu. Ezequiel 31:1. No, 37:1. 37:1. Ezequiel 37:1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Lleno de huesos, mire. Estuvimos viendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el movimiento de Dios. Es creador y dador de vida. Ahora estamos viendo que es la mano de Dios, el Espíritu Santo. También es la mano de Dios. Y vemos también en Lucas 11:20, que Jesucristo dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, o sea, que es por el Espíritu. El dedo de Dios, o sea que el Espíritu Santo es la mano de Dios, pero también es el dedo de Dios. Y todo esto hace referencia al poder creador de Dios y al poder dominador de Dios. Todo esto es referente al Espíritu. Él es el poder. El Espíritu Santo es la misma esencia de Cristo, es la misma esencia del Padre. Él es la esencia responsable de todas las cosas. Y la Biblia dice, acuérdense que, ¿quién es Dios? Vamos a ver, yo tengo 3 versos aquí. 2 versos, perdón, pero lo voy a leer al final. Lo voy a leer al final, cuando lea esto que tengo aquí, para conectarlo. Vamos a seguir viendo. Entonces vimos que el Espíritu Santo es el movimiento de Dios, creador y dador de vida, la mano de Dios y el dedo de Dios. También la luz, que es el mismo Espíritu. Vamos a ver ahora en Juan 14:26, ¿qué más es el Espíritu Santo?
Juan 14:26. Sí, Señor. Su gloria está aquí. 14:26. Tu gloria sobre mí. Míralo ahí. Mas el Consolador, dice Jesús, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. 3 puntos importantes aquí. Dice, mas el Consolador, primer punto, el Espíritu Santo es Consolador. Cuando Pablo dice, Dios quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, está hablando del Espíritu, porque Dios nos consuela por el Espíritu. Dice, Él os enseñará todas las cosas, maestro, que nos enseña. Por eso dice también la palabra en Juan, en la primera epístola de Juan dice, hablando de la unción que está en vosotros os enseña todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo es consolador, maestro, unción, y es el que nos recuerda también todas las cosas. Porque Él es también la unción. El ungimiento, la unción es Él. Por eso dice Pablo, el que nos ungió es Dios. Y vosotros tenéis la unción del Santo, dice Juan. Seguimos. ¿Qué más es el Espíritu Santo? Juan 16:3, un poco más adelante, dice, 16:3 es, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu es verdad también. Así como Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, así mismo el Espíritu estamos viendo que también es vida. Vemos que el Espíritu también es verdad. Y Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. O sea que el Espíritu Santo es el guía. Jesús es el camino y el Espíritu Santo es el guía que nos guía en ese camino, recordándonos todas las cosas y hablándonos las cosas que han de venir. O sea, el espíritu de profecía. El espíritu de profecía. La Biblia dice en Apocalipsis que que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, o sea que también es espíritu de profecía. Por eso dice la palabra que los santos hombres de Dios ninguno profetizaron de su propia voluntad, sino que todos profetizaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Oh, gloria. O sea que el espíritu de profecía también, Él es quien nos anuncia las cosas que han de venir, o sea, Él le va a dar a usted las profecías también. Oh, gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir. Romanos 1:4. Libro tremendo este libro de Romanos. La Biblia entera es tremenda, hermano, pero este libro de Romanos, mire. Romanos 1:4. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, fue declarado Jesucristo Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Pablo dice en una epístola, porque si el Espíritu, si el que resucitó a Jesucristo entre los muertos habita entre nosotros, también a nosotros nos resucitará con Cristo. O sea, que el poder de Dios es el Espíritu Santo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, pero el Espíritu Santo también es poder y sabiduría de Dios, y es el que resucita. Y es el que santifica, porque dice, según el Espíritu de santidad. O sea que Él es el Espíritu de santidad. O sea que la santidad es el Espíritu. O sea que el Espíritu es la santidad. Nadie puede vivir en santidad si no tiene el Espíritu Santo. Si una gente lucha y no vive en santidad es porque no tiene el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El tal no es de Él. Lamentablemente. Porque lo que hace que una persona viva en santidad es el Espíritu Santo en nosotros que nos guía a la santidad. Porque es el Espíritu de santidad, o sea que Él es la santidad de Dios. Oh, gloria, aleluya, alabanza. Romanos 8:16 también vamos a ver qué nos dice aquí.
8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, que nosotros sepamos que somos hijos de Dios, el que nos da testimonio, el que nos lo hace sentir, entenderlo y saberlo, es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted ya se siente hijo de Dios, que usted por de alguna manera u otra, usted sabe que usted es hijo de Dios, que eso no tiene duda, es porque el Espíritu de Dios está en usted y Él le está dando testimonio. Aleluya, gloria a Dios, alabanza. Porque el Espíritu también es el testimonio de Dios y el testimonio de Cristo es el Espíritu de la profecía. Entonces, la Biblia le llama muchas veces el Espíritu de Dios, pero también habla, en Pedro dice, mire, también le habla el Espíritu de Cristo. Vamos a ver un verso aquí. Mira un verso aquí. Míralo aquí. Primera de Pedro 1:11, mira lo que dice, hablando de los profetas y todo esto. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que el Espíritu Santo, como vimos, el Espíritu de la profecía, que es el testimonio de Cristo, que ninguno profetizaron por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu, y que el Espíritu Santo nos hará saber todas las cosas que han de venir, dijo Jesús. Aquí nos dice que este Espíritu no solamente es llamado el Espíritu de Dios, sino también el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¡Ay, aleluya! El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios y también el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y cuando nosotros entendemos que Él es el Espíritu de Dios y también el Espíritu de Cristo, entendemos que Él es responsable de mantener al Padre y al Hijo como uno. O sea que el Padre está aquí y el Hijo está aquí, donde quiera que puedan estar los dos, son uno. ¿Por qué? Porque hay un hilo, una conexión llamada Espíritu Santo, que los mantiene unidos, pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. Aleluya. Por eso la palabra dice, Pablo dice, hermanos, os ruego que sean todos de un mismo sentir y de un mismo pensamiento, una misma mente, estén todos unidos, una misma mente y un mismo sentir. Entonces, el Padre y el Hijo piensan lo mismo y sienten lo mismo porque tienen el Espíritu Santo. Ahora yo me hago una pregunta. Las personas, en este evangelio que hay tantos pensamientos diferentes. Si el Espíritu Santo dentro de mí piensa algo, si dentro de Andrés piensa la misma cosa y dentro de otro hermano piensa lo mismo, entonces ¿por qué hay tantos pensamientos diferentes? ¿A quién estamos escuchando? ¿Cuál es el espíritu que tú estás escuchando? Tell me. Tell me. Yo quiero escucharte, buenajillo. Quiero escucharte. ¿A quién es que tú estás escuchando? Dímelo. ¿A quién es que tú estás escuchando? Cuando tú lees la Biblia, que tú recibes la información, ¿quién es que te la está transmitiendo? Oh, gloria, aleluya. Las divisiones que se han provocado, ¿quién es que la está provocando? ¿A quién es que tú escuchas cuando provocas división? ¿A quién es que tú escuchas con tu sensualidad? ¿A quién es que tú escuchas con tu maldad? ¿A quién es que tú escuchas con tu crítica? ¿Quién es que te inspira todo eso? ¿Quién? Porque si realmente nosotros tenemos el Espíritu de Dios, Él nos lleva a pensar lo mismo, a sentir lo mismo. Y aunque a veces usted puede tener un pensamiento contrario, porque la carne se levanta y usted se enoja lo que sea, porque estamos en un proceso, hermano, va a llegar un momento dado que el Espíritu Santo te va a trabajar y te va a decir, lo hiciste mal, y tú vas a tener que arrepentirte y unirte de nuevo, conectarte. O sea, hermano, pero ese no es el tema. El Espíritu Santo es el hilo, la conexión que hace que el Padre y el Hijo sean unos. Y es el mismo que hace que nosotros seamos uno con Él, porque dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, oh gloria. O sea que el Espíritu Santo hace que nosotros seamos uno con ellos. Por eso Jesucristo dijo, Padre, yo te pido que ellos sean uno, como tú y yo, Padre. Déjame buscarte este verso, que este verso está poderosísimo. Déjame buscar este verso en Juan, que eso está tremendo, Juan 17. El Espíritu Santo, Él es el responsable, Él es la causa, Él es el amado. Hey, los sentimientos, los pensamientos, todo lo de Dios está ahí en la esencia del Espíritu. Mire lo que dice 17. Juan 17 del 21 al 23. Mire lo que dice.
Jesús orando, voy a leer del 20, Jesús orando, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Entonces, como ellos, como Jesús y el Padre son uno por causa del Espíritu, así mismo el Espíritu hace que nosotros seamos uno con ellos. Ay, Padre Santo, aleluya, gracias. Santo, mi alma te adora, papá. Gracias, Señor. Vamos a seguir aquí. 1 Juan 5, 6. Primera de Juan 5, 6. Mira lo que dice. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, como vimos ahorita que él da testimonio, que es el Hijo de Dios, pero él da testimonio de todo también. Porque el Espíritu es la verdad. Y como por eso dije ahorita, como Cristo dijo yo soy la verdad, también el Espíritu es la verdad, porque es lo mismo. Aunque en sus manifestaciones hay una jerarquía, que vamos a hablar de eso después. Entonces, Él es la verdad. Entonces, Primera de Juan también, 2:27, nos dice algo más aquí. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea que el Espíritu Santo también es la unción, lo mismo que dijo ahorita. No voy a abundar más en esa parte, porque ya lo había dicho, la unción. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice el 39: esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. O sea, que el Espíritu Santo son como ríos de agua viva dentro de nosotros. Aleluya. Dios le bendiga a los pastores Marisa Félix y Marisa Pichardo. Que el Espíritu Santo es como ríos de agua viva dentro de nosotros. Aleluya. Esos ríos de agua viva, porque ¿qué pasa? El alma sedienta. Un alma sedienta. Por eso dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba. El que tenga sed, venga a mí, beba. No está hablando de una sed humana. Se ve un vaso de agua y se le quitó la sed. Pero de esa sed interna. Esa sed, como dice el salmista David, como clama, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque el alma tiene una sed. Dice: mi alma tiene sed del Dios vivo, dice el salmista también. Porque nuestra alma tiene sed de esa fuente, esa fuente que hay en el cielo inagotable. Dice que del trono, ay Padre, qué gloria. Dice la Biblia que en el trono de Dios, santo, en el trono de Dios hay como fluye una fuente de agua del trono que fluye. Wow, esto es tremendo, hermano. Y todo eso habla del Espíritu Santo. Entonces, cuando ese Espíritu está en nosotros, usted siente esos ríos de agua viva por dentro, hermano. Mire. Aleluya, Dios mío, esto está tremendo, Padre. Entonces vemos también que Él es los ríos de agua viva. Él es la verdad. Él es la unción. Él es... Aleluya. Él es el que da testimonio. Él es la santidad. Él es el guía. Él es el maestro. Él es el consolador. Él es el dedo de Dios. Él es la mano de Dios. Creador, dador de vida. Él es sabiduría. Y es el movimiento de Dios. Aleluya. Y la esencia misma de Dios es el Espíritu Santo. Vamos a ver, estamos casi terminando. Vamos a ver Efesios 1:13 para ver qué más es el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él es la promesa y es el sello de que somos hijos de Dios. Pronto, cuando Dios me lo permita, voy a hablar de los sellos. Porque hay muchos errores, mucha gente interpretando el Apocalipsis de una manera
humana totalmente. El Apocalipsis es un libro místico, 100% místico. Nada de lo que usted lee ahí se puede interpretar humanamente, hermano. Nada. Que los dos testigos que son Elías y Moisés, hermano, no son humanos. Está hablando de dos pueblos, oh gloria. Entonces, nada se puede interpretar humanamente en el Apocalipsis. Cuando Dios me lo permita, voy a hablar de esa revelación. Cuando Dios quiera, con su ayuda. Entonces, el Espíritu Santo nos sellaron con el Espíritu Santo. Es el sello. Y mira lo que dice el verso que sigue también, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, sello y arras. Arras significa garantía. O sea que cuando usted compra algo, oh gloria a Dios, y a usted le dan y tiene garantía, a usted le dan la garantía. Y con ese papel de garantía, si pasa algún problema, esa garantía dice, espérate, yo tengo mi garantía. A mí hay que cambiarme este producto. O sea, usted está seguro de lo que tiene por una garantía. Entonces, el Espíritu Santo es también el sello que nos sella, que dice que somos hijos de Dios, tenemos un sello. El mundo espiritual, hermano, usted tiene un sello en su frente que dice hijo de Dios. Y eso es por el Espíritu Santo que está en usted. El Espíritu de Dios que está en usted. Entonces dice las arras de nuestra herencia. La garantía de nuestra herencia es el Espíritu Santo. De la garantía que tenemos de que el reino es de nosotros, que vamos a heredarlo. Garantía, la promesa y el sello. Mire lo que dice también Efesios, vamos a ir a Efesios 4:30 para concluir después con otro verso aquí. 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahí nos lo dice otra vez, que el sello para la redención, para el día de la redención. Hermanos, tremendo, el Espíritu Santo, garantía, sello, es la manifestación de la promesa que se había hecho, es la verdad, es la unción, es el Maestro. Y dice en 1 Corintios 2:16, vosotros tenéis la mente de Cristo. O sea que el Espíritu Santo también es la mente de Cristo, la mente de Dios, en guía, consolador, maestro, el dedo de Dios, la mano de Dios, creador, dador de vida, luz. Wow. Y todas estas cosas, todos estos atributos, nosotros podemos decirlo del Hijo y también podemos decirlo del Padre, porque ellos son uno. Ahora, ¿cómo funciona esto? Como dije, es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es responsable de que el Padre sea algo y el Hijo también. Porque el hilo, el cordón, la conexión que provoca que el Padre sea uno y que el Hijo sea uno, esa conexión es el Espíritu Santo que la hace. Es por causa de Él y gracias a Él. Esa esencia que está en ambos y que está en todo lugar al mismo tiempo. La omnipresencia de Dios es por su Espíritu que está en todo lugar al mismo tiempo. La omnipotencia de Dios es el Espíritu Santo también, que manifiesta su poder en todo lugar al mismo tiempo, porque puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Oh, gloria, aleluya. Y la omnisapiencia de Dios, que todo lo sabe, es porque el Espíritu Santo todo lo sabe. Dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Santo, aleluya. Oh, gloria, aleluya. Y mire lo que dice aquí. Solamente en jerarquía, para ver algo de la jerarquía. ¿Por qué jerarquía? Porque Jesucristo habló en un momento diciendo, yo voy al Padre. Y dijo, el Padre mayor es que yo. Mayor es que yo. Hay personas que dicen, mire, segunda de Corintios también tengo aquí, 3:17 dice que el Señor es el Espíritu, hablando de Jesús. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea que el Señor Jesús es el Espíritu. Como estuvimos viendo ahorita, el Espíritu es Jesús y el Espíritu es Dios. Por eso en algunos versos ve el Espíritu de Dios, y hay algunos versos que dicen el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu es el Señor, el Espíritu es Dios, y Dios es el Espíritu. En Juan 14:20 dice, Dios es Espíritu, es el mismo Espíritu. Él es que provoca que los dos sean uno. Y es el mismo que provoca que nosotros seamos uno con Él, como estuvimos viendo. Ahora, ¿cuál es la jerarquía? Jesucristo dijo, el Padre mayor es que yo. Claro, porque Jesucristo fue declarado Hijo y el Padre es mayor que el Hijo, hermano. ¿Usted entiende? Sí, pero hay gente que dice, no, eso era cuando estaba aquí en la tierra, pero ya cuando Él subió allá, ya es lo mismo. Bueno, vamos a ver si es verdad lo que dice aquí. Pablo dice, escuche lo que dice Pablo. Mire, 1 Corintios 15:28. Hay gente que dice, no, porque eso era antes. Pero Pablo, acuérdese que Pablo en ningún momento habló de un Cristo carnal. Pablo no se le reveló el Cristo carnal con el que andó Pedro. A Pablo se le reveló el Cristo glorificado.
sin ningún contacto con la carne. Por eso Pablo, el mismo Pablo dice, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que el Cristo carnal que usted tiene en su mente, sácalo. Que hay gente que no preparan su vientre espiritual, no lo fertilizan con la palabra y con el entendimiento. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ver una manifestación de la gloria de Cristo. Porque está pensando, cuando tú piensas en Jesús, hay gente que cuando piensa en Jesús se lo imaginan humano. Ay, no. Sácate eso de la mente, que mientras te lo estés imaginando humano, va a vivir una vida humana, empieza a imaginártelo en su gloria, en su manifestación, porque Pablo dijo, si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así, ya no, Él es gloria pura ahora. Entonces empieza a hablar con tu mente, a imaginártelo en gloria, para que entonces se te revele en gloria. Mire, Pablo nunca habló de un Cristo carnal, nunca. Mira lo que dice 1 Corintios 15:28. Oh, gloria. Haz llover, rompe las fuentes del cielo. Mira lo que dice aquí, 1 Corintios 15:28, en el nombre de Jesús. Voy a leer desde antes para tener un contexto. Desde el verso 23 es suficiente. Del 24 es suficiente. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa, o sea, saca de esa lista a aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea que Dios le sujetó a Cristo todas las cosas, pero que Dios no está sujeto a Cristo. O sea que Él le sujetó a Cristo todas las cosas, exceptuándolo a Él, porque Él es el Padre, Él es el rango mayor, dice. Pero miren que dice el verso 28. Pero luego, escuche, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, Pablo está diciendo aquí, cuando Cristo ya tome todo dominio y que todas las cosas se le sujeten a Él, Él mismo también se va a sujetar al Padre, para que Dios sea todo en todos. O sea, sí hay una jerarquía. Por eso Jesucristo entendemos que dijo, el Padre mayor es que yo. Aunque ellos son uno, tienen tres manifestaciones, ¿te entiendes? Y como el Padre es el Padre, aunque están conectados, es un misterio, hermano. Ay, Padre. Ay, Padre, pero yo sé que hay gente entendida, que ha entendido todo lo que hemos soltado aquí. Pero ellos son uno. Y son lo mismo. Aunque hay ese pequeño punto de jerarquía, pero son iguales. Son manifestaciones del Dios vivo y poderoso. Y el Espíritu Santo es el que hace que ellos sean uno, esa esencia maravillosa, el mismo que hace que nosotros podamos ser uno con Él. Amén y amén. Bendito es el nombre del Señor para siempre. Amados, esto ha sido todo por hoy. Yo sé que voy a orar, a ver si los pastores todavía están por ahí. Yo lo voy a estar llamando, pastores, yo lo voy a llamar, voy a hacer la oración por llamada, yo lo voy a estar llamando, voy a hacer una oración general para despedir y luego voy a llamar a los pastores. Amados, yo sé que esto ha sido de bendición para su vida y seguirá siendo de bendición para todo el que lo escuche. Tremendo este misterio del Dios Trino, que es uno. No creemos en tres dioses, creemos en un Dios que es uno, pero que tiene esas tres manifestaciones. Y nada, amados, un verso que se me olvidó, gracias Señor que me lo trajiste. Dice Juan, mire, yo le voy a decir algo. Son uno con tres manifestaciones. Y son tres que son uno. Son tres que son uno. El problema es cuando nosotros queremos poner tres separados sin unidad. Son tres que son uno. Así como es un Dios que tiene tres manifestaciones. Tres que son uno. Y cuando yo digo son tres que son uno, no lo digo yo, hermano, pues yo no hablo por imaginación personal. Es la Biblia que lo dice. Y es el verso que me trae el Señor ahora que lo voy a leer para luego orar. Dice 1 de Juan 5:7.
Porque tres, escuche esto, son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y oiga lo que dice, y estos tres son uno. O sea, no está diciendo, y este Dios tiene tres manifestaciones, no, está diciendo, estos tres son uno. Porque ellos son tres que son uno, y es un Dios con tres manifestaciones. ¿Usted entiende? Si usted me quiere contradecir a mí, contradiga la Biblia, contradiga a Juan, pero no a mí, porque yo no soy quien lo digo, la Biblia dice, estos tres son uno. No dice, este uno tiene tres manifestaciones, como acostumbramos a decir, sino que estos tres son uno. Porque ellos son tres que son uno, y es un Dios en tres, unidos por un mismo espíritu. La unidad del espíritu, que sea el Señor uniéndonos en un mismo sentido, en un mismo parecer. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias por tu palabra, la cual he enseñado y predicado como siervo inútil que soy, que solamente hice lo que tenía que hacer. Yo te presento a tu pueblo, Padre, dándote toda gloria y toda honra, pidiéndote, Padre, que tú nos envuelvas en un mismo sentir, un mismo parecer, un mismo pensar, Padre, por tu espíritu, que tú estés conectando tu iglesia. Oramos por la unidad del espíritu en las iglesias. Dios mío, oramos por la unidad del espíritu, que todos los que son tuyos puedan estar conectados a un mismo sentir, un mismo sentimiento, un mismo pensamiento, Padre, guiados siempre por tu espíritu. Inclina nuestros corazones a ti para que te busquemos, Padre, y crezcamos en una relación contigo y te conozcamos y podamos entender cómo tú piensas, Dios mío. Podamos entender cómo tú sientes, Padre, para que nosotros pensemos y sintamos lo mismo que tú y podamos entrar en esa unidad perfecta que tú quieres para tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Fortalece a tus hijos, Señor. Bendice a tus hijos. Provee para tus hijos. Abre puertas para tus hijos. Padre, revienta, quebranta toda oposición del diablo, Padre. Todo lo que hace guerra a tu pueblo en el nombre de Jesús. Y bendice a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos, amados. Será hasta una próxima. Hasta mañana, si Dios quiere. Shalom. Shalom.